Hola mis queridos historiadores, bienvenidos a este nuevo video en el cual conoceremos de forma general a Juana I de Castilla, conocida popularmente como Juana la Loca. Abordaremos cómo fue y cuál fue la vida de esta reina y por qué recibió este apodo. Así que por favor quédate hasta el final del video, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y déjame tus comentarios sobre lo que piensas, cuál fue el motivo real por el cual le dieron este apodo. Acompáñame. Juana I de Castilla nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo, España, y fue bautizada con el nombre de Juana en honor al santo patrono de su familia, al igual que su hermano mayor que se llamaba Juan. Juana fue la tercera hija de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Se casó con el conde de Flandes, conocido popularmente en ese tiempo como Felipe el Hermoso, en 1496. Esta pareja pues tuvieron 6 hijos, entre esos Carlos V, que posteriormente sería emperador, y también Isabel, que posteriormente sería reina de Dinamarca. Juana de Castilla, por cosas de la vida, llegó a obtener el título de reina, porque ella era la tercera hija de los reyes católicos, y tras la muerte de sus 2 hermanos mayores y un sobrino, ella pues le toca y tiene el deber de la corona real de acceder como reina sucesora de su madre y de su padre. Es así pues que tras la muerte de sus 2 hermanos y su sobrino, que eran los primeros en heredar, es requerida por la madre y ella vuelve de Flandes pues al reino de Castilla para poder irse empapando de lo que le tocaba hacer como reina. Eso le genera cierta también inestabilidad tanto emocional como mental a ella, teniendo de presente pues que ella amaba en verdad a su esposo y no quería estar lejos de él. Él vino, estuvo un tiempo también acá, pero en vista de pues que quedaría cuando ella fue reina simplemente como un consorte, se devolvió a Flandes y tuvieron como esa situación bastante compleja, pues que a ella la volvía bastante inestable emocionalmente con la situación que padecía con su esposo. Es así que Juana de Castilla en el año de 1504 se convierte en reina de Castilla tras la muerte de su señora madre Isabel de Castilla, y posteriormente en 1516 accede también como reina al reinado de Aragón tras la muerte de su señor padre. Estos 2 títulos pues lo obtiene hasta el año de 1555. Pero ¿por qué Juana I de Castilla ha recibido este apodo? Históricamente se conoce y popularmente como Juana la Loca. Yo recuerdo que cuando era joven y uno quería decirle a alguna de las jovencitas o amiguitas de uno le decía: mira, te parece a Juana la Loca, porque se dice históricamente que ella tenía o padecía de ciertos episodios de inestabilidad o enfermedad mental. Esta fue alegada por su padre Fernando y por su hijo Carlos V, con la finalidad de mantenerla pues alejada del trono, encerrada y confinada de por vida, y poder estar ellos al mando, por decirlo así, del reinado de Castilla y de Aragón, pues que también lo había obtenido tiempo después. La salud mental de Juana I de Castilla, o popularmente conocida como Juana la Loca, ha sido objeto de debate en ciertos momentos históricos, teniendo de presente pues que por una fuente sí se dice de que efectivamente ella sí padecía una cierta inestabilidad o cierta enfermedad mental. Supuestamente pues hablan de que fue algo heredado de su abuela, la Isabel de Portugal, pero lo cierto es que siempre ha habido como quienes dicen que sí, quienes dicen que no, aunque no hay indicios o documentos o información pertinente que se pueda emitir un concepto clínico sobre la salud mental de esta doble reina. Lo cierto es que en el ambiente familiar, inclusive hasta los últimos días de esta reina, se temió y se pensó que podía estar poseída. Si nos vamos al contexto histórico, tengamos presente pues que era en el año de 1500 algo donde se presentó esa situación, que eran pues reyes que estaban afín al catolicismo y que no existía un concepto muy claro sobre enfermedades mentales, y que por lo general muchas de estas situaciones se las atribuían a cuestiones diabólicas o de brujería. Debido a lo anterior y a toda esa problemática que se estaba generando en torno a la capacidad de gobierno de la doble reina, fue recluida por primera vez en el año de 1503 y 1504 en el castillo de la Mota en Medina del Campo. Allí tuvo pues varios encontronazos, por decirlo así, discusiones fuertes con su madre, porque ella le pedía a gritos poder volver a Flandes
de donde era su amado esposo Felipe el Hermoso. Entonces hubo una situación bastante complicada y tensa entre la madre y la futura reina de Castilla. Ya para el año de 1506 pues el esposo Felipe el Hermoso había vuelto, pero dada la situación mental de Juana, tanto el esposo como el padre hacen un acuerdo donde manifiestan que si la reina, la presente reina, no puede o no quiere gobernar, pues sería él, el esposo, quien ejercería las riendas y llevaría las riendas del reino de Castilla. Esto teniendo de presente pues que según el acuerdo él podía quedar siendo rey después de su muerte. Esto representaba también un cierto golpe emocional para la doble reina, teniendo de presente pues que era el esposo el que le estaba haciendo, por decirlo así, como la jugarreta con su padre para quitarla del poder. Pero al igual pues ella no le prestó mucha atención, teniendo de presente pues que era su esposo y lo amaba. Pero con lo que no contaban tanto el padre de Juana como su esposo, Felipe el Hermoso, era que tan solo 3 meses después ellos suscribieron y anunciaron pues el acuerdo a Juana el día 28 de junio de 1506, y el 25 de septiembre del mismo año fallecería de forma repentina Felipe el Hermoso. Esto pues supondría un golpe bastante fuerte y emocional para Juana I de Castilla, que estaba embarazada de su 6º hijo. Una vez pues él fallece, es el padre de esta, Fernando, quien se atribuye el título de rey de Castilla y empieza pues también a ejercer el reinado de Castilla junto con el que ya tenía, que era el de Aragón. Esto lo hizo hasta el año de 1516, cuando también ya fallece el padre de Juana I de Castilla, o Juana la Loca como se conoce popularmente, y ya con posterioridad a esta muerte es su hijo Carlos V el que entra a desconocer el reinado y el trono que le corresponde por herencia a su madre, la confina, y es él el que empieza a llevar las riendas de este nuevo reino de Castilla y de Aragón, porque pues ella accede a los 2 títulos por ser hija de estos reyes católicos como se les conocía, y él la confina desde 1509 hasta su muerte en el castillo de Tordesillas. Se ha debatido mucho desde entonces la verdadera condición mental de la doble reina, y es por eso pues que se han planteado diferentes teorías pues que han manifestado de que, si bien es cierto, pudo haber tenido algo de inestabilidad mental o emocional, pudo haber sido exagerada. Se han planteado que de pronto simplemente su estado era por los celos, por el apego, por el amor que le tenía a su esposo, y pues la distancia que existió entre ellos pues derivó precisamente en que ella tuviera ciertas actitudes que dieran a pensar pues que tenía cierta enfermedad mental. Lo cierto es que esa situación de su esposo pues le generó bastante frustración y angustia, al tal punto pues que tuvo varias discusiones con su madre, con la reina Isabel, y esto pues generó entre ellas un conflicto bastante fuerte, al punto de pues que se dice y se cuenta, históricamente hablando, de que la madre padeció en algunos momentos de esas discusiones de dolores en el pecho. Otra de las teorías pues que se ha debatido históricamente es si fue objeto de una conspiración por parte de su padre, e inclusive su esposo y su hijo Carlos V, teniendo de presente pues que eran 3 hombres. Ella era la reina de Castilla en ese momento, y posteriormente iba a ser la reina de Aragón cuando falleció su padre, y esto pues alimenta esa teoría de que era más bien una conspiración contra ella para que el padre, el esposo y el hijo pudieran tener en su momento cada uno pues el poder, acceso al poder absoluto del trono de Castilla, e inclusive de ambos del trono de Aragón, que quedó en manos en su momento de el hijo Carlos V. Entonces se ha planteado bastante esa posibilidad, teniendo de presente pues que ella era una mujer y que eso debería ser regido por un hombre, que era pues el contexto principal, un contexto bastante machista para esa época. Y recuerden pues que están en un momento histórico donde el feminismo como tal no era aceptado o no existía. Y otras de las teorías es que pues argumentan, y creo que es como la más acertada de todas, de que efectivamente Juana I de Castilla sí padeció de enfermedades, bien sean mentales, bien sean emocionales. Se comenta en el mundo histórico de que ella efectivamente tenía cierta apego por su esposo, se preocupaba más por estar con él que por las cosas de su reinado. Era apática, era distante de todo lo que tenía que hacer para gobernar en su reino.
Y esto pues se tiene de presente por múltiples relatos, e inclusive se habla de un relato que hizo la madre Isabel en su momento cuando estaba recluida en el castillo de la Mota, donde salió desnuda en plena madrugada en una de las noches más frías del año, y simplemente con el fin de presionar a su señora madre para que le permitiese ir a ver a su esposo a Flandes, en Países Bajos. Entonces fíjense de pronto qué perturbación más grande podía tener, que no era una enfermedad propia, y que se dice que estas enfermedades emocionales y mentales fueron como maltratadas por parte de la familia, no le brindaron la atención requerida, y esta pues se asume que efectivamente ese descuido conllevó a que su salud mental y emocional se deteriorara cada día más, a tal punto de que efectivamente ya no podía gobernar. Ya hacia final de su vida se comenta que Juana I de Castilla pues no quería alimentarse, no quería comer, no quería vestirse, no quería ni siquiera bañarse, lavarse, e inclusive no quería ir a misa, no quería confesarse. Eso pues preocupó bastante a su familia y principalmente a su hijo, quien estaba a cargo de ella, por cuanto se preocupaba por el alma de su madre. Lo cierto fue pues que ella en sus últimos días de vida no quería prácticamente vivirla o estar en contacto con todo aquello que era normal para las demás personas. Juana I de Castilla fallece un Viernes Santo del 12 de abril de 1555 a sus 76 años de edad. Fallece en el mismo castillo donde estuvo encerrada y confinada durante 46 años, es decir, casi medio siglo. Se dice que sus últimas palabras fueron: Jesucristo crucificado, ayúdame. Bueno, en mi conclusión personal considero que es personal, oyeron, subjetiva, es lo que yo creo, pienso sobre lo que he leído, sobre el contexto en los diferentes textos que he leído, que efectivamente hay una mezcla de las tres teorías como tal: apego a su esposo, la separación, todas las dificultades que padeció con tener que devolverse a recibir el reino de Castilla y después el de Aragón, sumado a eso pues de cierta enfermedad o inestabilidad emocional que le causó toda esa situación tensa con su madre, con su esposo. Y aparte de eso, pues también considero que tanto su padre como su esposo y posteriormente su hijo también se aprovecharon de la situación para tratar de magnificar precisamente esa situación de inestabilidad mental y emocional. No le brindaron la ayuda para poder hacerse al poder. Entonces considero, desde mi humilde punto de vista, que efectivamente es una mezcla de las tres cosas que conllevó a que fuera encerrada y que se le diera la connotación y el apodo de Juana la Loca. Explícame y coméntame tú qué sentirías si te encierran durante 46 años. Pues yo por lo pronto ni siquiera sería capaz de aguantar uno cuando ya estuviera pues bastante desestabilizado emocional y mentalmente. Entonces déjame tu comentario y coméntame y dime cuál crees tú que es la teoría y qué crees si te dejaran encerrado 46 años. ¿Te volverías loco o no? Gracias.